Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a esta escuela donde vamos a continuar con el tema que propusimos en la escuela anterior, cómo formar líderes creativos en la doctrina social de la Iglesia. Y antes de empezar, les vamos a pedir que silencien los sonidos. Empezamos con la invocación al Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar que todo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bien, ahora le pedimos a la hermana Esther que nos venga a leer el Evangelio. Buenas noches. Decía Jesús también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerza. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno por uno de los deudores de su señor y preguntó primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Bueno, a continuación vamos a ver un video que nos va a ayudar a reflexionar sobre Lo que no se le puede reprochar a ese deshonesto es que fue creativo. Y es un poco la actitud por la cual Jesús alaba en el día de hoy a esa persona de la parábola. Si los que tratamos de vivir el mensaje de Jesús fuéramos creativos en el amor, allanando caminos, encontrando posibilidades donde aparentemente no lo hay. Pero a veces nos encerramos en nuestros propios esquemas, en nuestras seguridades, en nuestras comodidades, en el siempre se hizo así, en el para qué intentar otro camino si eso funciona. Por eso el Evangelio de hoy también es una interpelación para nosotros. ¿Qué te dice a vos esta lectura del Evangelio de hoy? ¿Cómo encontrar caminos creativos para anunciar la buena noticia de Jesús? Contame, ¿qué te parece? Deja acá tu comentario. Vamos que se puede, ¿eh? A continuación vamos a repasar el tema que iniciamos en la escuela anterior, que era sobre la doctrina social de la Iglesia. Para eso les vamos a compartir un video del padre Pablo Samuel. La Iglesia siempre tuvo una presencia en el campo social, a través de las así llamadas obras de misericordia, que consistían fundamentalmente en la atención a los enfermos, el acompañamiento de los ancianos, la atención a los pobres, pero en el nuevo contexto, en el nuevo escenario que se presentaba, esta respuesta que daba la Iglesia era insuficiente. Se hacía necesaria un pensamiento que, por un lado, iluminase y por el otro lado, orientase la nueva realidad social. Es así que se escribe en 1892 el Papa León XIII la primera encíclica social, Rerum Novarum, de las cosas nuevas. En ella, el Papa, por un lado,
iluminaba, denunciaba que la propuesta marxista de la lucha, del enfrentamiento social, no era un camino para la solución de los desequilibrios que la nueva situación presentaba a nivel social. Pero por otro lado, también el Papa, en esa encíclica, señalaba que algunos principios liberales tampoco eran acordes a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, la prohibición del derecho de asociación de los trabajadores, al mismo tiempo que señalaba la necesidad de condiciones de trabajo digno y también de un salario justo. Estas van a ser, podemos decir, como los dos grandes principios objetivos que tendrá la doctrina social de la Iglesia a lo largo de toda la historia del pensamiento social cristiano. Por último, ¿tiene la Iglesia que participar en lo social? ¿Tiene algo que decir la Iglesia? ¿Tiene derecho a hablar la Iglesia de la cuestión social? ¿No debería la Iglesia recluirse al templo y dedicarse a una actividad, digámoslo así, espiritual y nada más? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento y lo que lleva a la Iglesia a involucrarse en lo social es el hecho de que la Iglesia, como la presencia de Cristo en la historia, no puede ser ajena a lo que le pasa al hombre, porque Dios no fue ajeno a lo que le pasó al hombre. Dios se encarnó, asume lo humano. Asume lo humano no significa que lo absorbe, no, lo respeta. La Iglesia en este sentido va a respetar siempre la justa autonomía de las realidades sociales. Pero ese respeto no significa separación. Por lo tanto, la Iglesia va a dar una opinión sobre lo social, como te decía, iluminando, denunciando, orientando. Pero nunca lo que va a hacer es dar una respuesta concreta, pragmática, a los distintos problemas sociales que se presentan. Va a ser más bien una tarea inspiradora, pero pertinente. ¿Por qué? Porque, como te decía, Dios no fue ajeno al hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, a partir de allí en adelante, lo humano y lo divino están unidos. No están confundidos, pero tampoco están separados. Esta es la razón fundamental o teológica por la cual la Iglesia interviene a nivel social. Bueno, a continuación también vamos a ver otro video de 5 panes, como los que vimos en la escuela anterior, que también nos amplían un poco el tema de la doctrina social. En este vídeo vamos a intentar arrojar algo de luz a un tema muy discutido por muchas personas. ¿Por qué la Iglesia habla sobre los temas sociales? ¿No es eso meterse en política? Para contestar a eso, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Agarremos nuestra Biblia católica. Los 5 primeros libros narran varios periodos de la historia del pueblo judío y establecen algunas obligaciones y leyes fundamentales para la convivencia. Si prestamos atención al Éxodo, leeremos cómo el pueblo judío permaneció esclavo bajo el dominio del faraón de Egipto y consiguió escapar de él por medio de Moisés. En este libro, los egipcios pretenden apoderarse del mundo que conocen, y para ello utilizan a los judíos como esclavos. Estos, hartos y cansados de la carga de la servidumbre, claman a Dios por su liberación, y, ahí la sorpresa, Dios les escucha y les hace libres. En la época en que estos libros son escritos, el mundo conocido era fundamentalmente politeísta, es decir, que había muchos dioses diferentes. Y esto se nota en los textos, porque en el Deuteronomio, la idea recurrente es que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses de Egipto. Así que, después de salir de Egipto, el pueblo judío reflexiona lo que le ha pasado y llega a la siguiente conclusión. Dios ha creado el mundo y se encuentra por encima de este. Entre el mundo y él mismo ha situado al ser humano para que administre la creación de una manera adecuada y viva en fraternidad entre sí. Podríamos resumir lo siguiente a partir del libro del Deuteronomio. No vuelvas a cometer los errores del pasado, no sea que termines viviendo en esclavitud. Organízate socialmente para una convivencia fraterna y, por último, ofrece los frutos de ese trabajo fraterno a Dios. Bueno, pues con el paso de los siglos, algunos judíos se olvidan de esta reflexión y utilizan su posición social y económica para aprovecharse de los frutos de la tierra a costa de la opresión de otros judíos, acumulando más y más riquezas.
Esta situación se parecía bastante a la que existía con el faraón, con la diferencia de que Egipto no daba culto al Dios de Israel. En este caso, opresor y oprimido rinden culto al mismo Dios. El hermano esclaviza al hermano. Bien, pues en este momento de la historia surge una serie de personas que denuncian esta situación dentro del pueblo judío y gritan al opresor que sus oraciones no las escucha Dios, porque van en contra de lo que él quiere. Se trata de los profetas, cuyos libros también están incluidos en la Biblia. Fundamentalmente, dicen que el Dios de Israel es el Dios de la libertad y no puede rendirle culto a aquel que esclaviza u oprime a sus hermanos. El resumen es que, si das culto a Dios, pero te olvidas de que es el Dios de la libertad y oprimes, esclavizas y robas, no eres diferente de aquel faraón que nos mantenía cautivos y adoraba a sus propios dioses. Si adoras a Dios, tienes que adorar la libertad y la justicia. Para continuar con nuestro razonamiento, tenemos que desplazarnos a la Edad Media. En ese momento, los bienes temporales, es decir, las cosas del mundo, estaban al servicio de la espiritualidad. Pero todo cambia en las primeras décadas del siglo XVII, hacia 1610. En ese momento, comienza un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y Galileo Galilei. La Inquisición rechaza su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y a partir de ese momento se empieza a difundir el pensamiento de que lo temporal está enfrentado con lo espiritual. Como desde la teología se condena una teoría científica, muchas personas comienzan a considerar que ambas facetas son contrarias y no se pueden mezclar. Así que, según ese modelo que conocemos como secularismo, nos encontramos por una parte el culto a Dios, que ya no forma parte de toda la vida, sino que se reduce al ámbito privado. De otro lado, aparece la política, que se refiere a la manera en que se distribuye el poder. Y por último, podríamos llamar economía a la explotación de los productos de la tierra. De esta manera, queda perfectamente dividida la frontera entre el ámbito religioso y el profano. Precisamente por eso, a muchas personas, católicas incluidas, les parece que cuando la Iglesia habla sobre las injusticias que se cometen en la vida de las personas, se está saliendo de su parcela y se mete en lo que consideran pertenece al ámbito de la política. Si retomamos las raíces bíblicas que comentábamos antes, el culto a Dios implica la vida entera. De manera que cuando la Iglesia habla sobre la injusticia social, está actuando exactamente igual que lo hicieron los profetas, que dirigían su palabra a los judíos que explotaban a sus hermanos. Dios no escucha tu oración porque tienes las manos manchadas de sangre. A Dios no le engañas con un culto hipócrita. Por tanto, ¿cómo podemos saber si la Iglesia Católica está hablando de cosas que no le corresponden? Pues entendiendo el concepto de reino de Dios. El reino de Dios anunciado por Jesús incluye las dos dimensiones que decíamos, la temporal y la espiritual. Por eso, cuando la una o la otra atentan contra los valores del reino, la Iglesia, nosotros los católicos, tenemos el deber moral de denunciarlo y tratar de poner el remedio. Por ejemplo, cuando el programa de un partido político incluye aspectos que atentan contra la dignidad del trabajo de las personas o que dejan de lado a los que sufren, etc., los católicos estamos moralmente obligados a valorar, desde el punto de vista de Jesús, ese programa electoral y a actuar en conciencia. Y cuando la Iglesia lo menciona, no hace política, sino que está poniendo los acentos sobre aquello que va en contra de las enseñanzas que nos dejó Jesús de Nazaret. Pero debemos llevar cuidado. Es muy fácil cruzar la frontera entre la justicia evangélica y la política barata. No es tarea de la Iglesia desprestigiar a unos o a otros. Eso no es cristiano y va en contra, precisamente, de los propios valores del reino que tenemos que defender. Otro ejemplo. Cuando los cristianos católicos defendemos la vida, lo tenemos que hacer en todos los momentos de la misma, y no solo en un periodo o en otro. Centrarse solo en una etapa concreta de la vida termina siendo antievangélico. Si de verdad queremos que el reino de Dios sea una realidad, no podemos dejarnos manipular por opciones políticas, sean las que sean. Es justo al contrario, tenemos que confrontar esas posiciones políticas a la luz de las palabras de Jesús, sin tener miedo de las consecuencias. Bueno, hasta acá aprendimos sobre el qué. ¿Sí? La Iglesia nos propone una brújula, una doctrina social que forme las conciencias y ayude a vivir según el Evangelio y la propia naturaleza humana. A continuación, abordamos el tema del liderazgo, que si recuerdan en la escuela pasada lo dejamos sugerido con la proyección del video
del niño y el árbol, ¿no me acuerdo? Bueno. El liderazgo es un conjunto de habilidades que una persona tiene para influir en la forma de ser de las personas en un grupo de trabajo, haciendo que todos colaboren con entusiasmo para el logro de los objetivos. El liderazgo cristiano se desprende de la vocación bautismal. En la celebración del sacramento del bautismo, el sacerdote se dirige al bautizado diciéndole 3 palabras: eres sacerdote, profeta y rey. Esta identificación con Cristo, sacerdote, profeta y rey, se traduce en una triple misión en nuestra vida, que incluye la vocación de reinar con Cristo en este mundo, a veces siendo profeta en medio del desierto. Eso está incluido en el don del bautismo, es decir, que el liderazgo no debe ser entendido como una mera cualidad humana, sino que es una vocación, es una llamada de Dios que todos estamos llamados a desarrollar, cada uno en su estado de vida y en medio de sus condicionamientos psicológicos y educacionales. Pero lo determinante es la llamada de Dios a participar del reinado de Cristo, a ser líderes. El concepto cristiano de liderazgo no es sinónimo de ejercer mandato, de ejercer la autoridad. El concepto cristiano de liderazgo no es estar al mando de algo, sino que es más bien la capacidad de incidir en nuestros hermanos, en ser significativos. Un líder es aquel que es significativo, que es sal y luz. ¿Se puede ser líder sin tener puestos de responsabilidad sobre los demás? Sí, se puede. Se puede ser significativo para nuestros hermanos, se puede ser sal y luz. Se puede y se debe. Por lo tanto, el liderazgo tiene que ver mucho con la autenticidad. El liderazgo es autenticidad, pero la autenticidad es sinónimo de santidad, porque la autenticidad no es una pose, no es una estrategia. Autenticidad es ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo. La clave está en la santidad, no en la autorrealización. Hoy en día se habla mucho de que hay que realizarse, pero la clave para ser auténtico no es la autorrealización. Para ser auténtico, el camino es la santidad, es vivir la vocación de Dios que Dios nos ha dado en plenitud, lo que Dios pensó en nosotros para los demás. Hay una frase de Madre Teresa de Calcuta que dice: yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Hay que reconocer que hay algunos lápices que están más afilados que otros. Entonces lo importante es que el lápiz esté afilado. El verdadero liderazgo en el fondo es el que ejercen los santos. Cualquier otro liderazgo que olvide la necesidad de vivir en un estado permanente de conversión sirve de muy poco. Por lo tanto, un líder es aquel que vive en estado permanente de conversión, y la única estratégica válida para alcanzar el liderazgo que Dios nos quiere dar es vivir en presencia de Dios. No habrá forma más feliz de vivir que como líder, al igual que no hay forma más feliz de morir que como santo. Obviamente el liderazgo se tiene que manifestar en ir por delante sirviendo, ser el primer servidor de todos. Hay una expresión del Papa Francisco referida a los sacerdotes, pero que muy bien se puede aplicar a cualquier tipo de liderazgo. Francisco lo llama disposición de servicio y dice: el sacerdote va andando por delante del rebaño como el pastor con su callado. No va por detrás como el vaquero montando a caballo, arriando y espantando el rebaño con el látigo. Va más bien por delante, andando con el callado, abriendo el camino y mostrando por dónde hay que andar.
La característica clave para distinguir lo que es el liderazgo cristiano es que tiene que estar fundado en la búsqueda de la gloria de Dios y en el desprecio de la vanagloria. Los dos obstáculos claves para el ejercicio de liderazgo son la falta de formación. Por un lado, es necesario desarrollar la formación profesional y la autoformación, sobre todo para los laicos. Pero también es importante tener formación para poder dar razón de nuestra fe, para poder argumentar los valores que defendemos, conocer en profundidad el catecismo de la Iglesia Católica. Y también es importante tener capacidad de raciocinio. Otro obstáculo es la falta de madurez, que hace incompatible que uno pueda ejercer bien el liderazgo o incluso que pueda integrarse en el liderazgo de los demás. Para poder ser líder, lo primero que hay que hacer es demostrar que uno es capaz de integrarse en el liderazgo de los demás. La inmadurez me impide ejercer el liderazgo porque me impide integrarme en el liderazgo de los demás. Esto sucede por falta de vida coherente, porque es obvio que no sabremos conducir a los demás si no nos sabemos conducir a nosotros mismos. Porque nuestra inmadurez y nuestros malos testimonios pueden apartar a los demás de Dios. Eso es lo más contrario al liderazgo. ¿Cuáles son las características de un buen líder? Bueno, vamos a hacer este recorrido. Primero, un buen líder tiene que saber expresar sus opiniones, pero también respetando las opiniones y los valores de los demás. Debe tener empatía, capacidad de escucha activa, credibilidad, respeto, confianza en sí mismo. Un buen líder tiene que ser un buen comunicador. Esto le garantiza el éxito de lo que se propone. Debe ser capaz de presentar una idea audaz de forma eficaz, emocionante cuando toca el corazón de los demás, original cuando propone algo nuevo y memorable porque lo presenta de tal forma que nunca se olvida. Otra característica es la eficacia por encima del prestigio. Angela Merkel en un discurso dijo que no todos los liderazgos están ligados a personas carismáticas, sino que también hay liderazgos efectivos. Hoy en día todo se traduce en encuestas, en las valoraciones que los demás tienen de la persona en cuestión, en los likes. Pero es más importante ser efectivo que ser muy valorado por los demás. O dicho de otra manera, ser líder no consiste en brillar, sino en ser eficaz. Hay personas que lucen tanto que lo que hacen es cegar. Y hay otras que dan una luz humilde, pero que permiten ver alrededor suyo. Entonces, en definitiva, para ser un buen líder no hay que ser brillante, sino que hay que ser eficaz. Por otro lado, el liderazgo incluye tres cosas: aptitud, actitud y oportunidad. Es verdad que ayuda a tener aptitudes, por eso es bueno que cada uno examine los talentos que Dios le ha dado, para no enterrarlos. Una vez identificadas las aptitudes, la persona puede orientar su liderazgo y lo ejerce. Entonces aparece la actitud. Las actitudes son más importantes que las aptitudes. Las aptitudes suman mientras que las actitudes multiplican. Por último, el liderazgo nos lo dan los demás, empezando por Dios. No me lo autoadjudico el liderazgo. Es de alguna manera algo que me piden los demás, me lo pide Dios. Con lo cual, lo de la oportunidad es muy importante, porque para ser líder hay que tener perfecta disposición a renunciar al ejercicio de las responsabilidades cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el momento adecuado. Un buen líder es el que sabe liderarse a sí mismo antes que pretender dirigir a los demás. Un buen líder es aquel que compagina idealismo con realidad y valentía con prudencia. Se puede pecar de falta de idealismo o de falta de esperanza,
O también se puede pecar de lo contrario, de ser un idealista, pero que no vive la realidad, que no tiene los pies en la tierra. Entonces es importante que el idealismo no sea abstracto, que no sea algo imposible, que no sea desencarnado, sino que parta de la realidad. También hay que compaginar valentía y prudencia. A veces nosotros consideramos la palabra prudencia como sinónimo de ser temeroso, pero no. La palabra prudencia es una valentía discernida. Un buen líder tiene que ser también una persona de equipo, tiene que saber vivir la singularidad, pero también se integra en el trabajo en equipo. Busca colaboradores, es capaz de recibir de ellos ayuda, intuición, luz. Un buen líder es el que suscita liderazgos, no que lo hace él todo, sino que hace hacer. No es bueno que un líder eclipse a las personas que están a su alrededor. Más bien debe preparar candidatos que puedan suceder. La creatividad es una de las características más importantes de un líder eficaz. El líder creativo sabe guiar a otros hacia el logro de un resultado de forma innovadora. Promueve la creatividad del equipo, facilita la materialización de la visión creativa e integra entre sí ideas heterogéneas. Sabe adaptarse a los cambios del entorno. Hasta aquí las características del liderazgo natural. Pero para un líder cristiano, lo que se añade también es la experiencia personal que tenemos, cada uno de nosotros, con los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar en el liderazgo, en el ejercicio de un liderazgo auténtico? Una son las decepciones. En el ejercicio del liderazgo se pueden tener decepciones. Las cosas no suelen salir casi nunca como uno las ha diseñado. Cuando las cosas no salen como yo las hubiese deseado, me siento decepcionado y entonces abandono las cosas. Eso es mala señal, porque quiere decir que lo que he hecho, lo he hecho buscando una realización personal. La decepción hace que no sea perseverante. Uno debe tener la capacidad de asumir las decepciones para no abandonar. Otro reto que hay que abordar es el de la soledad. Siempre la responsabilidad del liderazgo tiene también algo de soledad. Es importante entender que esa soledad está habitada por Dios, que Dios habita en nosotros y que tenemos con Él una intimidad. Otra dificultad es el cansancio. Todos tenemos un desgaste natural y nuestras fuerzas pueden estar limitadas. Ciertamente hay que saber descansar, hay que saber reconocer nuestros límites, pero también hay que desenmascarar el cansancio, que muchas veces suele ser más espiritual que físico. Y por último, otro obstáculo es la incomprensión, los malentendidos que nos hacen sufrir. Hay que ser humilde, hay que saber pedir perdón. El Señor ya nos dijo que siempre van a existir incomprensiones y malentendidos. Debemos orar, no esperando gratitud, sino buscando la gloria de Dios. Debemos ofrecer a Dios las contradicciones, las incomprensiones y los fracasos, como también los frutos. Ahora les vamos a compartir un video sobre cómo encarar las dificultades. Una joven solía quejarse todo el tiempo acerca de su vida, de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Se preguntaba cómo hacer para superar los problemas y no darse por vencida. Estaba cansada. Cuando parecía que había solucionado un problema, otro aparecía. Su padre era un chef y un día la llevó a su lugar de trabajo. Como constantemente oía las quejas de la chica, quiso darle un consejo de vida. Colocó 3 ollas en el fuego y buscó una zanahoria, un huevo
y unos granos de café. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en una la zanahoria, en otra colocó el huevo y en la última puso los granos de café. La joven esperaba impacientemente. Se preguntaba qué pensaba explicarle su padre. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre apagó el fuego, sacó la zanahoria y el huevo y los colocó en un plato. También coló el café y lo puso en un recipiente junto al plato. Miró a su hija y le preguntó: «Querida, ¿qué ves aquí?» «Zanahoria, huevo y café», respondió su hija. Su padre le pidió que se acercara y tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que rompiera la cáscara del huevo. Ella lo hizo y notó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella lo probó y disfrutó de su rico aroma. Con calma su hija le preguntó: «Padre, ¿qué significa esto?». Él le explicó que las 3 cosas habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero cada una había reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero luego de permanecer en el agua hirviendo se volvió débil y frágil, mientras que el huevo había llegado frágil. Su fina cáscara protegía su líquido interior, pero luego de estar en el agua hirviendo, su interior endureció. Por último, los granos de café habían reaccionado de una forma única. Luego de estar en el agua hirviendo, consiguieron cambiar al agua. «¿Cuál de ellos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «Cuando la adversidad llega, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso eres como la zanahoria, que parece fuerte, pero cuando llegan tiempos de adversidad te vuelves débil y pierdes tus fortalezas? ¿Eres como el huevo, que tiene un corazón noble, pero luego de todos los problemas te vuelves rígido y duro en tu interior? ¿O eres como el café? El café cambia al agua hirviendo, aquella que le causa dolor. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, es cuando el café adquiere su mejor sabor. Así que sé como el café. Cuando las cosas se pongan mal, tú reaccionas de la mejor manera. ¿Y tú? ¿Cuál de los 3 eres?». Para terminar, antes de darle el paso al padre Horacio, vamos a ver un video. Está en inglés. La analogía más cercana de ser un buen líder es la de ser padre. Si piensan qué significa ser un buen padre, qué desea, qué hace un buen padre, que le debemos dar a nuestros hijos educación, disciplina, cuando sea necesario, todo para que puedan crecer y lograr más de lo que nosotros mismos logramos. Los grandes líderes quieren exactamente lo mismo, quieren brindar a su gente las oportunidades, la educación, la disciplina, para construir confianza en sí mismos, darle oportunidad de intentar y fallar. Todo para que puedan lograr más de lo que podríamos imaginar para nosotros mismos. Charlie King, director general de una empresa en la ciudad de Nueva York, una empresa de tecnología, hace referencia a que al atravesar momentos difíciles en la familia, ¿alguna vez consideran despedir a uno de sus hijos? Nunca haríamos eso. Entonces, ¿por qué consideramos al despido dentro de nuestra organización? Charlie implementó una política de empleo de por vida. Si uno consigue un empleo en el CHAM, no puede ser despedido por problemas de rendimiento. De hecho, si tiene problemas, la van a entrenar y le van a dar apoyo. Al igual que lo haríamos con uno de nuestros hijos que regresa a casa con una nota mala de la escuela. Es todo lo contrario. Por esto mucha gente tiene un odio visceral, un enojo tal. Algunos ejecutivos bancarios, con esos salarios desproporcionados y las estructuras de beneficios. No son los números. Es que ellos han violado la propia definición de liderazgo, han violado ese contrato social profundamente arraigado. Sabemos que permitieron el sacrificio de su gente para proteger sus propios intereses, o peor aún, sacrificaron a su gente para proteger sus propios intereses. Eso es lo que nos ofende, no los números.
¿Alguien se ofendería si le diéramos un bono de 150 millones de dólares a Gandhi o de 250 millones a la Madre Teresa? ¿Tenemos un problema con eso? Ninguno en absoluto. Ninguno. Los grandes líderes nunca sacrificarían a las personas para salvar los números. Antes sacrificarían los números para salvar a las personas. Bob Chapman, que dirige una gran fábrica en el medio oeste de Estados Unidos, en 2008 fue golpeado muy duramente por la recesión y perdió 30% de su pedido de un plumazo. Es una gran empresa manufacturera, es algo importante, porque no podía mantener su mano de obra. Tenía que ahorrar 10 millones de dólares, por lo que al igual que muchas empresas hoy en día, se reunió con el consejo y analizó la opción de los despidos. Y Bob se negó. Verán, Bob no cree en el recuento de cabezas. Bob cree en el recuento de corazones. Y es mucho más difícil simplemente reducir el recuento de corazones. Así se le ocurrió un programa de licencias. Todos los empleados, desde la secretaria al CEO, estaban obligados a tomar 4 semanas de vacaciones no remuneradas. Podían tomarlas en cualquier momento que quisieran y no tenían que tomarlas de forma consecutiva. Pero fue la manera en que Bob anunció el programa, lo que le importaba tanto. Él dijo, es mejor que todos debamos sufrir un poco a que cualquiera de nosotros tenga que sufrir mucho. Y la moral subió. Ahorraron los 20 millones de dólares y lo más importante, como cabía esperar, cuando la gente se siente segura y protegida por un liderazgo en una organización, la reacción es cooperar. Espontáneamente nadie lo esperaba. La gente empezó a intercambiar entre sí. Los que podían permitir más, intercambiaban con los que podían permitirse menos. Algunos tomaban 5 semanas para que otros tomaran 3. El liderazgo es una elección, no es un rango. Conozco a mucha gente en lo más alto nivel de la organización que definitivamente no son los líderes. Son autoridades que hacemos lo que dicen, porque tienen autoridad sobre nosotros. Pero nosotros no los elegiríamos. Y conozco muchas personas que se encuentran en la parte inferior de las organizaciones, que no tienen ninguna autoridad, pero que son líderes absolutos. Y esto se debe a que han elegido que la persona a la izquierda de ellas los han elegido cuidar. Eso es un líder. Escuché una historia de los marines que se encontraban en el teatro. Y como es costumbre de la marina, el oficial comió último y dejó que sus hombres comieran primero. Cuando terminaron, no había comida para él. Y cuando regresaron al campo, sus hombres le trajeron algunos de sus alimentos para que comieran. Por eso es lo que pasa. Nosotros los llamamos líderes porque van primero. Los líderes toman el riesgo antes que nadie. Los llamamos líderes porque van a elegir sacrificarse para que su gente, por lo tanto, para que su gente pueda ganar. Y al hacerlo, la respuesta natural es que nuestra gente se sacrificará por nosotros. Ellos nos darán su sangre, sudor y lágrimas para ver que triunfa la visión de su líder. Y cuando le preguntamos, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué darías tu sangre, sudor y lágrimas por esa persona? Todos dicen lo mismo. Porque ellos lo hubieran hecho conmigo. Y eso no es la organización en la que todos nos gustaría trabajar. Muchas gracias. Bueno, para finalizar,
cerramos esta parte con una frase. Un líder cristiano es aquel que tiene que concluir su vida diciendo: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y ahora te doy un par de gracias. Bueno, como ven, nos obligó la circunstancia futbolera a comprimir mucho, ¿sí?, esta escuela, que igual no tiene por qué ser la última. Retomaremos otros temas y más adelante profundizaremos. Estamos tocando dos temas que están muy conexos. Si hablar de doctrina social de la Iglesia no sirve de mucho si uno no encara el tema del liderazgo, porque ciertamente no es una materia para aprender, sino además para aprender con H, ¿no? Y arremangarse y ver cómo uno la lleva adelante, la instrumenta, la vuelve realidad. Y eso reclama de nosotros algo que me gusta, y es uno de los ejes quizá de esta escuela. Si algo queremos que hoy selle, es ver el liderazgo encarnado en el bautismo, o sea, como parte de nuestra vocación. Un cristiano tiene como vocación ser líder, ¿sí? Es una categoría más moderna, se la ha llamado a través de la historia de muchas maneras. Hoy una de las mejores palabras para identificar la misión de un cristiano es la de el liderazgo, su liderazgo en el mundo. Y de la mano de esto, ¿qué estilo de liderazgo?, ¿no? Se dijeron muchas cosas, hay una lista de flechitas. Esto igual se va, como siempre, a compartir, van a tener todo este material, pero yo quiero por ahí abrochar lo más importante, los ejes más importantes. Otra de las grandes cosas para ver y elegir qué tipo de liderazgo queremos vivir, y para eso a algunos les sale más fácil porque vino en el ADN, vino en la crianza, vino en costumbres, en algo que estudió, pero todos podemos mejorar el modo de liderar, ¿sí? Todos podemos mejorar. Y la mejor imagen, yo me preguntaba cuando lo veía, es algo que lo usaba desde trabajar con jóvenes, esto de las tres cosas que están en el agua hirviendo, ¿no? ¿Cómo no querer ser, cuando uno capta esto, cómo no querer ser cuál de las tres? El café. Es otra manera de presentar nuestra idea fuerza sobre el metro cuadrado. O sea, nuestra manera de llegar a nuestro metro cuadrado tiene que ser como el café. ¿Seremos así o seremos unos blanditos que nos endurecemos o unos duros que nos tiernizamos? No. ¿Cómo ser café? Y ahí cada uno busque en su vida qué necesita adquirir, qué necesita las flechitas, las cualidades que uno, no es que vienen de fábrica las cualidades, las puede ir trabajando para adquirirlas en distinto porcentaje. Uno, el liderarse a sí mismo, que eso no lo trabajamos tanto, pero también es parte de las tres palabras que el sacerdote dice en nuestro bautismo. Acá se puso el acento en una, ¿no? El profeta, cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, si se quiere, pero cuando hablamos de liderarse a uno mismo, ¿cuál de esas tres es la que va? La realeza. La realeza, precisamente. Exacto, ser rey. Rey es ser dueño de sí mismo, ¿sí? No estar sometido ni esclavo a las pasiones, ni las propias, ni las cosas de afuera, ¿sí? El rey es aquel que tiene, ante quién solamente se arrodilla el rey, ante Dios. Y lo hace cuando lo corona, justamente, ¿sí? Porque concibe que ese poder es una misión que le viene de Dios. Bueno, análogamente a nosotros, y ahí está nuestra realeza, nuestra misión, nuestro liderazgo, ¿sí? Aprender, uno diría, pidamos la gracia de ser como el café. ¿Y qué será eso en nuestra vida? De todo lo que hicimos, también fue muy bíblico entender cómo algunas cosas las hemos dejado de lado en la formación cristiana, ¿sí? Como iglesia se nos ha ido chispoteando durante muchas décadas la manera de llegar a esto que hoy vemos un poquito más claramente, ¿no? Hoy en día la misma iglesia revisa algunas cosas y propone en todo el mundo el que la misma catequesis debería darse en clave de doctrina social. Porque si no son simples como verdades, que sí son muy verdades, pero de la teoría.
son cosas verdaderas, pero ¿qué tienen que ver con la vida de la gente, con mi propia vida, con la vida de la sociedad? Y volver a la Biblia, volver a la historia de la salvación, nos vuelve a poner en sintonía con el plan de Dios, con su reino, que implica las dos dimensiones, ¿sí? Si no, terminamos siendo algo que fue condenado una herejía por la Iglesia en los primeros siglos, que es el maniqueísmo, ¿sí? O el dualismo, otra manera de, ¿vieron? Ya se nos pega el maniqueísmo por exceso o por defecto, ¿sí? Según la personalidad, si uno no lo trabaja. Algunos se creen que porque son muy espirituales y van a misa y viven con las manitos pegaditas, ya está, eso es el reino. No, te falta una pata muy grande, que es la de los pares, acordarte de los demás. Es el doble mandamiento del amor, a fin de cuentas, para no ser maniqueos, ¿sí? Entonces, y también somos cuerpo y alma, somos un espíritu inserto en la materia y en la historia. La historia es nuestra pecera en la que desarrollamos y contribuimos, o no, a construir el reino de Dios. Una gracia para pedir entonces, ¿no? Ser como café es construir el reino de Dios en mi metro cuadrado. Pero terminaba, me encantó a mí cuando me decías si eras este millonario, el último. Elon Musk. No es Elon Musk. Este es Simon Sinek, ¿sí? Que es un genio en ese tema, ¿sí? Es uno de los grandes gurúes del mundo en charlas de motivación, coaching empresarial, o sea, todo el mundo lo contrata porque dice cosas como estas, y lo elegí a propósito, porque la verdad yo lo investigué si el tipo es cristiano, es budista o qué es. Pero como busca la verdad que hay en las personas y en la dinámica de la sociedad y de los grupos, ha descubierto algo que perfectamente coincide con la visión cristiana de cómo se organiza un grupo. Esto de descubrir que en el liderazgo cristiano, a la hora de pensar la libertad y la justicia, mirá si hubiésemos hecho esto, nos denunciaban, si hacemos esto la semana pasada en la veda, no nos hubiese salido. Justamente el debate profundo que uno tiene que discernir en su propia vida es cómo juegan estos dos valores del reino, que son la justicia y la libertad. Cualquiera de los dos que acentúes en perjuicio del otro no son de Dios. O son imperfectos, le fallan, tenés que seguir buscando. Así que ni los que se llenan la boca solo de libertad, ni los que se llenan la boca solo de justicia social, no cierra. La búsqueda es cómo conciliar precisamente esos dos grandes valores que son dones de Dios. Ahora tenemos de presidente que poner hincapié en la libertad. Bueno, ya iremos viendo. Bienvenido sea la providencia que alguien se acordó de esa otra pata que nos viene faltando. Igual, desde hoy vieron que todo lo que laburamos tenemos que remandarlo y seguimos laburando, ¿eh? Y hace poco teníamos la parábola de los talentos. Hay que remangarse para descubrir, discernir qué tanto estoy ejerciendo mi vocación de líder y qué tanto me estoy perfeccionando para poder construir el reino de la mejor manera, de la manera más, otra palabra muy linda, eficaz, y yo le sumaría otra más, que es guión, eficaz, guión, eficiente, ¿sí? Porque justamente entre eficacia y eficiencia está una linda conjunción para no sacrificar, porque uno puede ser eficaz terminando con la pobreza y matando a los pobres. Es muy eficaz eso, ¿sí? Hitler encontró muchas maneras de sacarse los problemas. Fue muy eficiente, muy eficaz, pero no fue eficiente. La eficiencia pasa por otro lado. Es como el mejor equilibrio y es el que tiene que ver con la prudencia, en todo caso. Bueno, qué lindo desafío que nos ha tocado esto en este tiempo, en nuestro país, que requiere que agudicemos el ingenio y el corazón para ser capaces de liderar esta nueva etapa de nuestra historia como país. Y, de nuevo, el tema de la formación. Ustedes laicos especialmente, es algo que yo hacía hincapié aquí en el texto, la formación es fundamental para ejercer un liderazgo
eficiente, prudente, ¿sí? Creativo. Si no nos formamos, no nos sale, vamos a seguir repitiendo lo mismo de siempre. Estamos en un mundo que ha cambiado demasiado como para seguir repitiendo lo mismo y de la misma manera. Así que hoy más que nunca nos acucia el liderazgo, la necesidad de un liderazgo con todas estas condiciones. Me acordaba, cuando vi lo de las 3, lo del café, pensaba que hay una cuarta, se me ocurría a mí que ahora puede haber una cuarta posibilidad que puede ser la peor de todas. La peor de todas. A ver, que tiene que ver con poner algo en el agua. Pero en este caso, para que ustedes, porque lo saben, porque lo sabemos todos, creo, no sería en el agua hirviendo, sino en el agua puesta a hervir desde fría. La rana. La peor de todas las opciones sería esa cuarta. Ustedes saben lo que le pasa a la rana, ¿no? Que ponen en la cacerola con agua fría y ponen a calentarla. ¿Cómo muere? ¿Salta? No se va nunca del agua que va calentándose. Esa sería la peor opción para un cristiano. No digo como... Sería una mala palabra lo que tendría que decir en ese caso, ¿no? La rana, pobre rana. Pero, ¿qué problema cuando nosotros somos ranas que no sabemos saltar del agua que se está calentando? Para cambiar de agua. ¿Sí? Y eso nos puede pasar en infinidad de situaciones de nuestra vida. Entonces, y discernir comunitariamente es una buena manera de ayudarnos a cambiar de agua, a buscar mejores climas para convivir o para crecer. Es imposible el líder, y esto es como una gran enseñanza también para nosotros como movimiento. Quizá uno, a la luz de esto que estamos revisando, por ahí el mea culpa de todo, de poder decir, un verdadero líder suscita liderazgo. Si no hemos sabido hacer eso, a eso se debe que en el movimiento somos siempre lo mismo, que no generamos nuevos liderazgos. Eso ya es una invitación a ver qué hacemos con los nuevos cursillistas, los que van saliendo, que no están acá. ¿Ven? O sea, eso es como para revisar qué nos falta de todo este esquema para mejorar nuestra vida, nuestra empresa o lo que sea, pero también nuestro movimiento. Esto nos tiene que servir para eso. Poner nuestras barbas en remojo y decir, pucha, sí. Entonces, manos a la obra, empecemos a formar líderes. Y eso tiene que ver con saber renunciar a los egos. Lo mismo que le pasa a los políticos. Pero el mismo pecado está en ellos y está en nosotros. Yo domino esto y cada uno por quedarse con su quintita se va quedando cada vez menos. ¿Sí? Entonces, que esto nos ayude también a eso. Quería terminar con, porque podríamos seguir y más, pero quiero que cumplamos la hora. Empezamos y 5 y 6 y vamos a terminar. La vez pasada yo les pregunté si conocían casos históricos de gente que haya intentado vivir esto de alguna manera más creativa. Y nos quedan en la memoria gente que ya va rumbo a 100 años y lo intentó. Otro hace 60, 50, que ahora están viendo si va a ser, si es un siervo de Dios, si va a ir rumbo a ser beato. ¿De quién hablo? De Enrique Shaw. Bien. Y del otro de hace 100 años, lo nombramos el otro día, Steverling. No sé, no me acuerdo el nombre de Steverling, después lo puedo buscar. Pero quería terminar con ejemplos concretos y por aquí había buscado algunos. A ver, que se capture pantalla si no me falta que... Hablar de Steverling, un tipo católico, ciertamente, nacido en Bélgica. ¿Dónde puso la algodonera cuando vino? Flandria. ¿Y por qué Flandria? De Flandes, porque de ahí había nacido, era su región, en Bélgica. Había nacido, él era de Flandes, por eso la forma de decir Flandes en latín es Flandria. De ahí viene que ese lugar se llame como se llama. Fundó en 1926, cuando vino de Europa, tuvo una familia, esto lo estoy agregando yo porque alguna vez lo vi, muy numerosa, muchos hijos,
Y, por ejemplo, en 1946 funda el Círculo Católico de Obreros con los obreros de su empresa. En el 47 inaugura la sala de primeros auxilios en su empresa y en el pueblo, que en el 66 se va a transformar después en la Clínica y Maternidad San José Obrero, que funciona hasta nuestros días. Entre 1930, o sea, a 4 años del inicio de su empresa, y hasta el 45, Esteberlin fundó. Esto es un buen líder cristiano, que como fue bendecido, bendice. Fundó 2 parroquias, una cooperativa obrera, un colegio, una biblioteca, un teatro, un club de ciclismo, un club náutico. Y en el 41 los trabajadores de su empresa crearon el club de fútbol Villa Flandria, ¿sí? Pero dice, hay una institución en la que a Julio se llamaba. Don Julio puso todo su corazón. Le gustaba la música. ¿Y cómo se llamó la banda? Rerum Novarum. O sea, no fue casual. Este era un católico que estaba muy formado. Además de ser empresario y formado como empresario, era formado como católico. Entonces, cuando él llegó acá, empezó a implementar todo lo que ya llevaba 2 décadas y media implementándose en la Europa que lo vio nacer. Bueno, creo que si él lo hizo, nosotros también podemos en nuestra propia escala, en nuestro metro cuadrado, intentar ser un poquito de café. Se lo pedimos a la Virgen como gracia y sobre todo a la luz de esta nueva etapa que nos toca de nuevo vivir un nuevo periodo de nuestro sistema democrático. Así que gracias de colores. Y tenemos, pero para que trabajen en casa y nos podamos ir después de darnos un beso y compartir la oración y las intenciones que tenemos, unas preguntas para dejarle, pero no las vamos a hacer ahora, ¿sí? Las llevamos y las compartimos, las reflexionamos en casa. Yo se las voy a leer, pero después se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Repasando las características de un buen líder, ¿cuáles de ellas pensás que vos tenés? ¿Cuáles necesitas desarrollar? Y en este último caso, ¿cómo? Saber expresarse, ser un buen comunicador, ser eficaz más que brillante, saber aprovechar las aptitudes y oportunidades, saber liderarte a vos mismo, ser un idealista con los pies en la tierra, tener una valentía discernida o prudente, despertar liderazgo de los otros, ser creativo o tener alguno de los dones del Espíritu Santo. Esto se lo voy a compartir después entonces en el grupo de WhatsApp. Vamos a pedir, ¿quién había pedido las intenciones? ¿Está? ¿Podemos dar las intenciones? No me acuerdo, pero... Por la salud de Graciela Díaz. Fuerte. Por la salud de Graciela Díaz, Federico Blanco, Facundo, Marcelo, Amanda Pacione, José Batalla, Johnny Campos, Beatriz, Melena, Emilio, Lito, Zoe, Carlos, María Luisa, familia Feijó, Tosini, ¿puede ser? Tosini. Y Cocha Ruiz. También por los fallecidos, por el eterno descanso, de Adoración Melgar, Germinal Sánchez, Cristina, Amelia Domingo, Sol, Marta, Teresa y Juan, José Omar Sánchez, Marcelo Rodríguez, William Tac, Luis, Ricardo, Emiliana, Alcira, Marta Colla, Gabriel,
Dino Orlandis, Rosalía Nardone, Gastón, también por Gastón Calópoli, que hoy cumpliría 42 años. Jorge Alberto Mime, Meco, familia Aiello y Giordano, Carlos González y Magno. Y también por el trabajo de Virginia de Mujer. ¿Hay algún aviso? No, Sí. Pero no rezamos. Sí. un minuto. No rezamos. Bueno, queridos hermanitos, un minuto nomás. Fue un regalo de Dios trabajar en esta comisión con estos hermanos. Realmente la comisión escuela es una bendición. Esta es la última de este año. Esperamos una renovación y especialmente destacar la acción de todos, cada uno como se dijo acá, con sus dones, con sus talentos, pero especialmente nuestra productora y nuestro operador, para los cuales le voy a pedir una oración. Y creo que entre todos hemos cumplido esa trilogía que nos pide lo que es la escuela, escuela de formación, de espiritualidad y de santidad. Bueno, ustedes son unos santos porque nos aguantaron todo este ciclo. Nada más, muchas gracias. No tengo un aviso de esta parroquia, pero me llama la atención. Con un grupo de personas, vamos a empezar este año, pero vamos a tratar de hacerlo todos los años, la vigilia de Cristo Rey. Si quieren lo digo de la otra manera. Empieza el viernes a las 24 o empieza el sábado a las 0, ¿me entiende? Con la exposición del Santísimo, y vamos a tener 6 horas de oración, o sea, toda la noche de oración. Van a venir varios sacerdotes para confesar, va a haber una serie de charlas, oración, canto, por supuesto. Pero qué interesante, ¿no? De que se haga esto, una noche de oración. Yo me acuerdo hace muchos años lo hacíamos cuando se iba a cursillo. Hacíamos, pero nunca más lo había hecho yo. Y bueno, con un grupo de acá de esta parroquia, vamos a empezar este viernes, vigilia de Cristo Rey, hacer una noche de oración, por lo menos está organizada desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Pero se puede venir antes y bueno, el que quiera estar un ratito, no es necesario que se queden las 6 horas, pero si alguien quiere venir 1 hora, 2 horas de hacer oración, es interesante que un grupo lo haga y se pase la noche en oración. No. Conciso, una cosa más, un aviso cortito. Ahí Néstor Guata nos pidió una mano, está haciendo una acción para juntar fondos. Carlitos está dentro de la comisión de finanzas de la parroquia y tiene unos bonos de contribución para todos aquellos que quieran dar una mano a la parroquia de la Visitación. Lo pueden comprar para transferirlo a que alguien lo pueda comprar y llevarlos y después traerlos, vendérselos a otros, no nosotros solos. Todo lo que podamos dar una mano, bienvenido sea. Después para la próxima les voy a comentar un poco más. Tuvimos en noviembre el encuentro nacional, participamos del encuentro nacional y después les voy a compartir algunas novedades, algunas cosas. Cambió la mesa nacional, ahora es la de La Plata, la de Salta, y bueno, parte de lo que veníamos charlando, ¿no? Esto de renovarse, de cambiar, de ver miradas nuevas, y bueno, compartir las realidades de las distintas provincias y un poco las necesidades también del movimiento, siempre es enriquecedor.
Así que bueno, para la próxima, con un poco más de tiempo, les voy a contar un poquito más y algunos de los rollos, porque el eje fundamental está en ser persona, ser cristiano, ¿no? Y también el querigma, ¿no? Y transmitir el querigma. Así que bueno, eso para la próxima les cuento. Colaborando Por eso, con la tengamos parroquia. conciencia de una situación que es difícil, realmente Y una que parroquia. tienen 90 años cada uno. Si tenés una parroquia que es negativo todos los meses, indudablemente hay que hacer algo, ¿cierto? Nada más, por lo que sea, tengamos conciencia y hagamos lo que podamos, indudablemente. La bendición Y ya que está el padrecito ahí en el medio, Padre, nos bendice. La bendición. Pepe, nos da la bendición final. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el corazón de cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.